Muy buenos días a todos, bienvenidos a Asia en Buenos Aires, un podcast de Estudio Sahar acá en BCN Radio. Bueno, estamos muy contentas de arrancar con la tercera temporada. Cerramos la semana hoy viernes con todo, arrancando con nuestro primer programa. Y quiero presentarles a las chicas y presentarme a mí también para quienes nos ven por primera vez. Mi nombre es Marina Barrio Nuevo, me acompañan Valeria Liota. Hola, ¿cómo están? Ruth. Hola, ¿qué tal? Y Lucía, que es la primera vez que va a estar acompañándonos y se suma al equipo. Por supuesto que también nos acompañan detrás de cámaras todo el equipo de Estudio Sahar y, como siempre, el equipo increíble de BCN Radio. Bueno, ¿querés contarnos, Vale, qué vamos a tener en el día de hoy? Por supuesto, para arrancar este primer programa del año de esta tercera temporada, vamos a tener de invitada a Verónica Flores. Ella es doctora en Historia y Teoría de las Artes y además es especializada en arte y vanguardias de China. Así que nos va a estar presentando su libro, que tiene mucho que ver con la gráfica y con cómo la escritura también es parte del arte chino, algo muy interesante. Así que nada, ya verán cómo es. Me encantó. Y Ruti, en la agenda que vamos a tener. Bueno, en la agenda no les voy a adelantar demasiado, pero les voy a dar un par de pistas. Tenemos una exhibición que ha prolongado sus días para que puedan ir a visitarla quienes no fueron. Una exhibición que está muy muy buena. Y también tenemos 2 propuestas acerca de Corea. Bárbaro, y hay una sorpresa con nuestra nueva incorporación, nuestra notera. Bueno, buen día. Estuvimos haciendo unas notitas para el encuentro que hubo conmemorando los 140 años entre Argentina y Japón, que se dio en el Palacio Libertad, así que vamos a estar contando un poco lo que estuvimos viendo y aprendiendo ese día. Me encantó. Bueno, si les parece entonces, vamos a una pequeña pausa y volvemos con la invitada del día de hoy. De vuelta en Asia en Buenos Aires, ya con nuestra invitada del día de hoy en el piso.
Vale, ¿querés presentárnosla? Claro que la vamos a presentar. Ella es Verónica Flores, magíster en investigación en ciencias sociales y profesora de historia por la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado estudios de investigación y posgrado en la Universidad Nacional de Taiwán, en la Universidad Normal de Shandong y en la Academia Nacional de Artes de China. Se desempeña como investigadora del CONICET y como profesora especialista en arte e historia sociocultural del este de Asia, con énfasis en el estudio de las articulaciones entre arte y política, pensamiento y cultura visual en China contemporánea. Bienvenida. Bienvenida. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes hoy compartiendo esta apertura. Muchas gracias. Para nosotras es un honor tenerte acá con nosotras. Bueno, como primer pregunta siempre nos gusta conocer un poco sobre el invitado y conocer en este caso cómo nace tu interés por China, por el arte moderno en particular. Bueno, gracias por la pregunta inicial porque da posibilidad también de compartir un poco las raíces del trabajo posterior. Mi formación es en historia, así que mucho del enfoque tiene que ver con una mirada que se apoya en el contexto histórico de los fenómenos que estudio, pero con el tiempo fui desarrollando una serie de enfoques teóricos y estrategias metodológicas que me llevaron a ampliar mi caja de herramientas como docente y también como investigadora. Me fui acercando más a la historia cultural, social del este de Asia en general y en particular de China. El arte llegó de alguna manera para complementar, pero quizás también potenciar esa mirada atenta a la historia. También desde lo metodológico me pareció enriquecedor trabajar tanto documentos escritos como fuentes visuales, es decir, incorporar las imágenes visuales como un documento con valor indiciario, ¿no? Que para los historiadores nos es muy importante porque son las bases sobre las que después interpretamos el curso del devenir del tiempo. Entonces, las imágenes para mí fueron una apoyatura más para poder estudiar la historia y también para componer narrativas que fuesen más cercanas también para nosotros, teniendo en cuenta que Asia y China en particular es una cultura, es una geografía distante, pero que podemos hacerla más próxima, más cercana en la medida que tenemos más elementos también, ¿no? Para estudiarla. Entonces, bueno, podríamos decir que mi raíz es la historia, pero parte de mi recorrido, mi camino tiene que ver con haber incorporado aspectos que vienen de la mano del arte como un campo vasto también que nos permite interpretar lo intangible, ¿no? Mi doctorado es en Historia y Teoría de las Artes, entonces fue de alguna manera una oportunidad para poder generar esta articulación, ¿no? Este intercambio. Muy bueno. ¿Y cómo llevas todo eso a tu libro? Vemos que trajiste tu libro, presentamos al inicio que ibas a estar presentando tu libro. Contanos cómo llevas todo ese bagaje intelectual hacia ahí. Bueno, muchísimas gracias también por la invitación en este momento, que es momento de compartir este fruto. El libro está recién publicado, es una obra que llevó mucho tiempo, es el resultado de la reescritura y la edición de mi tesis doctoral, una tesis que tuvo mayor extensión de páginas y también mayor cantidad de imágenes, pero a partir de un trabajo de edición cuidadosa que hicimos con el equipo editorial que me acompañó y con el cual estoy muy agradecida, logramos este fruto que en términos de trabajo editorial es un libro que, bueno, sin dudas es un libro de historia. Lleva en la tapa una impronta temática porque el libro es negro, es un libro de arte que se presenta sin representación, ¿no? No hay una figura, pero sí hay una evocación en todo el arte asiático, podríamos decir particularmente China. Hay un gesto evocativo que invita de alguna manera a entrar en contacto a partir de algo que no se muestra completamente, pero sí que se insinúa, que se evoca. Y el color negro sin duda se evoca la presencia, la impronta de la tinta. Es un libro que trabaja un acercamiento entre muchos posibles al surgimiento del arte moderno en China, en un momento en donde comienza a nombrarse también la coexistencia con el arte tradicional. Entonces, en ese marco, principios del siglo XX, un momento en donde se da una confluencia de tendencias, ideas,
hay mucha circulación de ideas también por el contacto que China tenía con Japón, con Europa, también a través de viajeros y de traducciones. Entonces es un momento en términos de la historia intelectual de China y también de la región del este de Asia muy rica, muy interesante, porque además, bueno, recordemos la primera mitad del siglo XX no solamente tuvo como gran contexto el acontecer de las dos grandes guerras mundiales, sino también en términos intelectuales, culturales, la emergencia de las vanguardias históricas en Europa, que sin dudas, bueno, la Revolución Rusa también, ¿no? Sentaron un cimiento que después, o más bien un fuego que después se compartió a otras geografías, ¿no? En Asia, claramente Japón tuvo un rol muy importante en la recepción de esas ideas, por eso esa relación entre Europa, el este de Asia, directamente primero con Japón y luego desde Japón a China, es un circuito muy interesante en estos tiempos. Por eso está tan conectada también la literatura, el arte, el mundo de las ideas, porque de alguna manera entrar en contacto con un pensamiento también es entrar en contacto con una sensibilidad, ¿no? Entonces, la primera parte del libro de alguna manera nos sitúa, ¿no?, como lectores en ese contexto, ¿no?, en esos momentos en donde nosotros también podemos pensar nuestra propia historia, ¿no? Porque en América Latina, en Argentina también, en esos momentos estaban gestando los primeros movimientos, incluso también de vanguardia, podríamos decir periféricos, mirando lo que sucedía en Europa, pensando en este esquema y también pudiéndonos salir este esquema de centro y periferia, también conformando y generando lo propio, ¿no? Allí los modelos y aquí nuestras formas también de manifestar las diferencias, de también tomar esas influencias y generar una comunicación con lo local, ¿no? Eso es interesante y eso también ocurre en China. Entonces es para mí como un periodo muy rico, porque si bien yo me enfoco sobre todo en la cuestión del arte, aparecen en ese mismo momento muchas expresiones muy interesantes en el terreno de la literatura, de las artes visuales en general, más allá de que el libro se enfoca en el movimiento gráfico. Es un momento muy rico, ¿no?, en el orden de las ideas, de la cultura. Y bueno, es un poco lo que trabaja la primera parte del libro, que son como las ideas y la sensibilidad de la época. Y para el lector que tal vez no conoce qué movimientos sucedían en esos principios del siglo XX en China, como un pequeño resumen para que puedan conocer. Creo que uno está siempre en posibilidad de acercarse y incluso quienes llevamos años estudiando y acercándonos y elaborando conocimiento acerca de estas geografías y estas culturas, siempre tenemos nuevas referencias que incorporar para enriquecernos, ¿no? Entonces yo diría que un primer contacto con este nuevo arte que surge en las primeras 3 décadas, podríamos decir, del siglo XX, que es un momento en donde nosotros podemos identificar el surgimiento del arte moderno en Japón y en China, porque hay un momento de diálogo muy estrecho, hay una colaboración muy recíproca. Esto se quiebra un poco con la irrupción de la guerra, ¿no?, de los años 30 y decididamente el comienzo de la guerra sino-japonesa en el 37. Pero el tiempo previo es un tiempo muy interesante, volviendo a lo que les mencionaba antes en términos culturales y particularmente en el terreno del arte, porque coexisten distintas tendencias, ¿no? Hay un momento donde dialogan artistas y movimientos que recuperan el arte tradicional, lo que sería como el arte clásico, sobre todo es un arte vinculado con la pintura. La pintura en China tiene una extraordinaria vigencia en ese periodo y aún, bueno, posteriormente, pero es un arte más circunscripto a un ámbito de una cultura letrada, sobre todo por el manejo de los materiales. Es un arte más restringido y también en su temática más orientado a determinados géneros, ¿no? Es una pintura que, más bien podríamos decir, tiene temáticas armónicas, ¿no? Es la pintura figurativa, es la pintura sin dudas de paisajes, pero hay un estilo en la representación que tiende a lo que es bello de ver, ¿no? Hay una belleza que se cimenta sobre lo armónico. A partir del siglo XX empiezan otro tipo de manifestaciones que coexisten con el arte clásico o esa pintura antigua,
y que se expresan también en el orden del consumo de productos culturales de la época, ¿no? Si podemos tomar como ese elemento más contemporáneo para describir. Entonces, el movimiento que yo estudio, particularmente lo que comienza en esta época, se da sobre todo en Shanghai. Shanghai es una ciudad que crece de alguna manera con todo ese dinamismo de lo urbano, ese dinamismo que hace que en las calles empiecen a aparecer carteles con luces de neón, la radio, empiezan a aparecer periódicos, revistas. Es un momento de mucha efervescencia intelectual, pero mucho deseo de conocer. Empiezan a aparecer revistas, publicaciones nuevas, allí hay traducciones y aparecen también ilustraciones, hay caricaturas. Puedo que recordemos la época acá en Buenos Aires, también en Europa, los primeros años del siglo XX, en donde aparecen caricaturas, aparecen artes más comercial, ¿no? Están, afiches publicitarios, aparecen toda una serie de representaciones que claramente se distancian del arte tradicional, pero van encontrando en contacto con nuevas influencias una nueva manera de expresión. Entonces coexiste el arte clásico, tradicional, el arte comercial, que podríamos decir que aparece acompañando productos nuevos que llegan sobre todo a las ciudades. Y hay un tercer ámbito que también es de producción de imágenes, que es lo que nosotros podríamos decir las bellas artes o el arte que se da a la luz o al calor de las influencias estéticas europeas, ¿no? Es el momento de llegada a China, no tanto porque antes no existiera, sino porque comienza a ser abrazado, ¿no? Como en Japón, cuando llegan todas las modas nuevas y hay como un deslumbre, ¿no? Por recibir y por incorporar. Entonces, aparecen las bellas artes, eso llamamos xianhua, que es como la pintura de estilo occidental, que es como esa pintura que incorpora el óleo, aparecen formatos nuevos, aparecen como lenguajes compositivos, que si bien tal vez en Europa no son nuevos, en China causan sensación porque responden a toda una serie de lenguajes visuales disruptivos. Aparecen escuelas modernas de arte, instituciones que reclaman de alguna manera esa novedad y la hacen propia. Y aparece entonces esta vertiente también posible, que es la educación estética basada en el arte occidental. En ese contexto, podríamos decir, surge una cuarta alternativa, que es un arte más comprometido, más vinculado con el interés por mostrar lo que estaba sucediendo en China en ese tiempo y que estaba distante del arte comercial y del arte erudito, ¿no? Entonces aparece un arte más comprometido, interesado en mostrar sobre todo lo que estaba sucediendo en una población subrepresentada o marginalizada hasta ese momento, que fundamentalmente era población analfabeta, ¿no? Carente de la posibilidad de acceder incluso a determinados circuitos de la cultura. Estos testigos silenciosos de la historia, ¿no? que yo recupero en el comienzo del libro, que es un poco también el interés de una revisión historiográfica que se da en las últimas décadas, de interesarse por aquellos que durante mucho tiempo no tuvieron voz. No tuvieron representación. Sin embargo, tuvieron arte también, ¿no? Entonces, un poco el libro se propone recuperar esas historias y darle valor a la revalorización de un medio estético que fue el grabado xilográfico, que se inventa en China, es una invención china, tanto el papel como la impresión por tipos móviles, la xilografía, es un invento chino, es un sistema de impresión que permite la serie, ¿no? Y vaya si la impresión y la posibilidad de establecer series para hacer circular no solamente transformaron el contacto entre culturas, sino también la educación. Sin embargo, el grabado se mantuvo durante mucho tiempo como una artesanía. Entonces, en este tiempo, y también muy en diálogo con lo que estaba sucediendo en Japón, con la recuperación, la revalorización del grabado xilográfico como un formato válido para la difusión, comienza a desarrollarse este movimiento que yo estudio en el libro, que es un movimiento que se llama movimiento xilográfico moderno, acompañado, promovido por un escritor que es considerado el padre de la literatura moderna en China, que es Liu Xun, al cual le dedico una página entera con un retrato. Hay 2 retratos en el libro, uno es el de Liu Xun y otro es de quien es considerado el padre de la educación moderna en China, que es Tsai Wan-pei. Entonces, arte
y educación de alguna manera van de la mano, De la mano. y un poco en el marco de lo que es la cultura y la política de este tiempo. ¿Y por qué considerás relevante estudiar estos procesos, estas experiencias artísticas hoy en día? Qué linda pregunta, porque bueno, nos habla de la relevancia, pero también de la pertinencia, ¿no? En un momento en donde estamos también muy muy enfrentados a elegir qué consumimos en términos de influencias, de lecturas también, ¿no? Cada vez es más escaso el tiempo. También eso nos interpela a pulir nuestras competencias interpretativas, pero también nuestros criterios de selección. Y bueno, como profesora siempre estoy pensando en que tenemos que formar nuestros criterios para seleccionar nuestras lecturas, pero también ver de qué libros nos hacemos amigos, ¿no? Hace unos días tuve la oportunidad de presentar el libro en el Museo Nacional de Arte Oriental y destacaba justamente que para mí los libros que tienen como cierto valor atemporal son aquellos a los que volvemos, ¿no? Volvemos porque marcamos una cita, una palabra, una referencia, una palabra que de alguna manera después tiene un eco de sentido, y nosotros como lectores nos volvemos a encontrar con aquel que fuimos cuando lo leyó por primera vez. Entonces, yo tengo muchos libros de esos en mi biblioteca y de alguna manera siguen siendo maestros a lo largo del tiempo. Entonces, creo que la vigencia del libro tiene que ver con la vigencia del arte, de la cultura, de la educación, como mecanismos que nos ayudan a formar criterios. Y creo que es importante hoy también apreciar las diferencias, la diversidad y la manera en que la cultura se desarrolla a través del intercambio. Y el libro, de alguna manera, plantea, con un caso específico, con un contexto histórico, cómo es posible aprender a partir de las diferencias. Entonces, las categorías, por ejemplo, que usamos, ¿no? Arte moderno o vanguardia, claramente nos transmiten o nos evocan otros contextos históricos, ¿no? Europa, otros también debates intelectuales que se dieron a partir de esos conceptos tan fuertes, sobre todo también pienso en el de vanguardias, ¿no? Pero creo que tiene mucho valor aprender a partir de las diferencias, no tanto para buscar semejanzas que dejen de lado justamente los matices, sino por el contrario, para enriquecernos y poder establecer diálogos, ¿no? Entonces creo que es bueno pensar en el centro, en las periferias, para poder disolver incluso esas diferencias y en el mejor de los casos enriquecernos a partir de un diálogo que nos establezca en horizontalidad, ¿no? Bueno, sucedió esto allí, también sucedió aquí, tenemos estas diferencias, resolvimos, por ejemplo, cómo hacer visible lo que muchas veces fue invisible, bueno, a través de qué mecanismos, a través de qué lenguajes. No estuvimos nosotros, no estuvieron ellos, y no estuvieron otros pueblos exentos de los enfrentamientos, de la guerra, pero también, incluso en esos contextos, hubo resistencia, hubo solidaridad, y hubo quienes pensaron que aún en esos tiempos difíciles hubo posibilidades de trabajar juntos para generar otras alternativas, ¿no? Que es un poco, en gran medida, creo, la vocación que tiene la literatura y el arte, ¿no? Pensar otras alternativas de lo posible. Tal cual. Total. Sí. Está buenísimo. Sí. Vamos a seguir como interiorizándonos en la segunda parte de la entrevista, ¿no? Porque está súper interesante y hay mucho para rescatar y seguir hablando del tema. Sí, así que vamos, si les parece, a una pequeña tanda, vamos luego a la agenda y después volvemos con Verónica Flores para seguir profundizando en su libro. La Biblioteca del Congreso. Exposiciones de arte, ciclos de teatro, música, talleres, conferencias, encuentros de lectura y narración. Exposiciones de arte, ciclos de teatro, música, talleres, conferencias, seminarios, encuentros de lectura y narración y ciclos de cine en el Auditorio Leonardo Fabio, con entrada libre y gratuita. BCN Radio,
la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. En Buenos Aires y llegó el momento de la agenda con Ruti y también tenemos a Lu, nuestra notera, que se sumó al equipo por primera vez. Bueno, cuéntenos, chicas, ¿qué tenemos para este fin de semana? Bueno, tenemos una gran noticia porque la exhibición Ciencia y Fantasía, Egiptología y Egiptofilia en la Argentina, en el Museo Nacional de Bellas Artes, se ha extendido hasta el 19 de abril, así que este fin de semana tienen la oportunidad de ir, si todavía no fueron, si fueron y quieren ir otra vez, ¿por qué no? Así que pueden ir, es entrada libre y gratuita con un bono contribución voluntario. Sé que ustedes estuvieron yendo. Sí, estuvimos yendo, exacto, tal cual. Y la verdad que fue muy interesante. Hicimos la visita guiada con Diego Santos, que fue uno de los curadores de la visita justamente. Y es una visita que realmente no se pueden perder. Es muy interesante. Incluso en el sitio web del Museo de Bellas Artes también está el catálogo en PDF para poder leer sobre las piezas y para poder leer un poco sobre qué es lo que trabaja en sí la exposición Ciencia y Fantasía. Además de también el libro que tengo entendido que ya se va a poder adquirir en la librería ahí del Museo de Bellas Artes, con todas las imágenes para tener en el hogar. Sí, lo interesante de esta exhibición es que también muestra un poco el interés que se despertó en Argentina respecto a Egipto, a la antigüedad. Sí. Entonces también hay revistas, libros, hay material audiovisual, además de las piezas, que son más de 180. Sí. Así que nada, es como que hay mucho material para ver, para ir con tiempo. Así que les comento un poquito cómo es. Pueden ir sábados y domingos de 10 a 19:30. El museo está en Avenida del Libertador 1473. Y para más información, para ver el catálogo también, pueden entrar a bellasartes.gov.ar, que es el sitio web del museo. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos en el Centro Cultural Coreano la exhibición Leer Corea, recorrido por libros ilustrados. En el marco del programa por su 20 aniversario del Centro Cultural Coreano, se inauguró esta exposición que se llama Leer Corea, recorrido por libros ilustrados, donde se muestran estos libros con ilustraciones y con videos también sobre sus ilustraciones para poder también comprender mejor las historias y lo que quieren transmitir. Mira qué interesante. Así que está muy bueno para que puedan ir. Está desde el 18 de marzo hasta el 15 de mayo, de lunes a viernes de 9 a 12:30 y de 13:30 a 17 horas en el Centro Cultural Coreano, que está en Maipú 972. La entrada es libre y gratuita. Uh-huh. Y para más información pueden entrar al sitio oficial del Centro Cultural Coreano, que es argentina.corean-culture.org. También en el mismo Centro Cultural Coreano hay una visita guiada para el 30 de abril, 15:30 horas, que es con inscripción previa.
Así que está muy bueno si quieren ir a hacer la visita guiada y conocer todo el Centro Cultural Coreano, que es bellísimo. En el mismo sitio pueden llenar el formulario de inscripción e ir. Perfecto, buenísimo. Así que de todo. Bueno, y después les contamos que Lu, que se sumó al equipo, estuvo cubriendo un evento, nos trajo entrevistas, videos. ¿Querés contarnos un poco? Bueno, estuvimos hace un par de semanas cubriendo el evento de conmemoración, digamos, de los 140 años entre Argentina y Japón. Uh-huh. Lo que estuvimos viendo fue mucha danza de las distintas regiones de Japón, como la danza típica que conocemos, o que la mayoría tiene en su mente, del kimono y los bandos que llevan en la cintura, pero adicionalmente también estuvimos viendo danzas mucho más particulares como de Okinawa. Okinawa, que es una isla que está al sur de Japón, ¿sí? Y que nos contaban un poco en el evento que antes era parte del reino Ryukyu. Y que este reino tenía mucho comercio con China, con Taiwán en su época. Entonces vamos a ver en algún videíto que la danza tiene un vestuario distinto por toda esta interacción con otras regiones. Exacto, no es el clásico que uno tiene asociado a Japón. Estuvimos entrevistando a bailarines que estuvieron realizando los distintos eventos, shows, y nada, ellos nos contaron un poco más de lo que sentían también al representar un poco la cultura de su descendencia. Perfecto, vamos a ver la entrevista entonces. Dale. Se llama Yotsudake, que son 4 las piezas de bambú. Y era una manera de agasajar a la corte que venía de China, porque había mucho vínculo comercial, cultural, económico con el reino de China. Antes Okinawa era el reino de Ryukyu, y esta es una danza para agasajar a la comitiva que venía del reino de China. La danza es una expresión de, como toda sociedad, como todo grupo humano, para expresar sentimientos. Y bueno, y esto forma parte de una de las danzas clásicas de Okinawa. No sé qué más puedo expresar. Bueno, nos da placer la danza porque también nos conecta con nuestra identidad. Nosotros, la mayoría, somos descendientes de japoneses. Y el hecho de poder danzar, entender en parte lo que expresa la canción, bueno, creo que nos llega y es un reconocimiento de nuestros orígenes que no tenemos que olvidar, más sobre todo con nuestros rasgos que nos delatan. Bueno, somos del podcast del Asia en Buenos Aires, ¿sí? Con el objetivo de difundir culturalmente lo que es Asia y África del Norte. Y les queríamos preguntar hoy, ¿qué danza bailaron para empezar? Bueno, hoy de por sí la reunión era de cultura japonesa general. En el caso de hoy específicamente fue danza okinawense, que fue la que vieron esos trajes así bien vistosos, coloridos, pero nosotras tres, en nuestro caso, es danza tradicional japonesa. Y en este caso, por la indumentaria que tenemos, es una danza más masculina. Claro, los kimonos, viste, esos que son mucho más con flores, son femeninos. En cambio, lo nuestro hoy es masculino. Y, por ejemplo, para el ojo común, ¿cómo me doy cuenta, que yo a simple vista no me di cuenta, que era masculino? O sea, ¿cómo lo distingo? Por las posiciones, por la vestimenta. Esta vestimenta que se llama hakama, esto es como una especie de pollera pantalón, que se usa para ambos sexos, pero en este caso es exclusivamente de hombres porque es como un pantalón pollera. Hay algunos que son como tipo pollera nomás. Y como hoy bailamos un tema que es de hombre, masculino, nos vestimos así y bueno, con esta indumentaria. Sí. ¿Qué buscan transmitir con esta danza? En este caso de hoy, como te estaba comentando ella, es
La danza esta es de un famoso cantante japonés que se llama Kitajima Saburo, que tuvo una trayectoria de 50 años, pero es el top de allá. Y cuando se retiraba de su carrera, hizo esta canción, hizo letra y música de este tema. Entonces lo que dice es el último escenario florido al cual participo. Muchas gracias, chicas. Por favor, muchas gracias. Bueno, muy interesantes las entrevistas. Re lindo. Sí. Por ahí en la primera entrevista que vimos, la señora no lo nombró, pero ese sombrero que veíamos ornamentando es la flor de hibiscus y representa como lo bello de la cultura y de la isla de Okinawa. Ay, qué hermoso. Y también dentro de Okinawa, en ese momento tenés como dos grandes danzas, que era la que vimos, que era como una danza de corte, elegante, como dijo la señora, para agasajar a la corte. Y después tenemos otra danza que por ahí no lo vimos en los videitos, pero es la danza Eisa, que es de tambores también. Entonces esas somos las danzas más fuertes de la región. Muchas gracias. Siento que con esta nueva columna vamos a aprender un montón. Sí, bienvenida. Bueno, gracias. Bueno, si les parece, vamos a una pausa entonces y vamos con la segunda parte de la entrevista a Verónica Flores, la invitada del día de hoy. De vuelta en Asia en Buenos Aires con nuestra invitada del día de hoy, Verónica Flores, y vamos a seguir conversando sobre tu libro. Nos gustaría conocer un poco, para quienes tal vez quieren conocer un poco más sobre la silografía específicamente. También vos nos mencionaste a una personalidad en especial que está vinculada a este movimiento, Liu Xun. Liu Xun. Liu Xun, más o menos lo pronuncié. Si querés contarnos. Bueno, muy brevemente, el grabado es un formato, es una técnica. Como técnica, es una técnica antigua, surge en China. Hay registros de circulación de grabados, sobre todo a partir de la dinastía Tang, cuando empiezan a difundirse imágenes religiosas budistas que acompañan sutras, ¿no? Es una imagen, por ejemplo, surgen imágenes que acompañan la escritura, o la lectura también de los sutras. Y en ese momento el grabado como técnica manual de impresión en serie acompaña los textos y da apoyatura a un mensaje que inicialmente fue religioso, ¿no? La difusión de la fe budista. Con el tiempo el grabado
se fue extendiendo también su uso entre la dinastía Song y Yuan de la antigua China. Durante el periodo imperial, el grabado circuló igualmente en un marco más de difusión general de la cultura, en libros impresos, como ilustraciones, podríamos decir, de novelas gráficas, o sea, no novelas gráficas en el sentido contemporáneo, sino más bien de novelas que tenían retratos o que tenían escenas que acompañaban como ilustración los textos, ¿no? Entonces eran imágenes ilustrativas. Con el tiempo, el grabado se convierte en una herramienta de mayor difusión, eso sobre todo a partir de la dinastía Ming, pero en relación con la pintura siempre fue considerada más bien una artesanía. De hecho, los grabadores eran más bien artesanos y no artistas. Y eso, de alguna manera, marcó una diferencia, una distancia entre pensar el grabado como un arte en sí mismo que pensarlo más bien como una artesanía. El arte estuvo reservado sobre todo para el desarrollo de la pintura clásica, ¿no? Como hablábamos antes. La idea del grabado moderno, grabado xilográfico moderno, surge en este tiempo que les contaba antes, en el siglo XX, cuando comienza a tener una valoración, una revalorización que lo considera de manera distinta a lo que se consideraba antes. Recuperan la influencia, el valor, y se combina con la influencia que venía del grabado xilográfico europeo. Entonces el grabado es una invención china que llega a Europa y que vuelve a China con otras características que los artistas chinos recuperan, y de la mano de la influencia también que traía Japón, hay una articulación que hace posible volver a mirar al grabado pero con otros ojos, ¿no? Por eso yo comparto esta idea de volver sobre lo propio con una mirada transformada. Liu Yun es un promotor, de alguna manera, de esta revalorización de lo propio, siendo él también coleccionista de obras artísticas y sobre todo de grabados. Y bueno, fue un gran promotor de la cultura, por eso tiene el lugar que tiene en el libro. Y bueno, y en el corazón también del pueblo chino, que lo reconoce hoy como un gran gestor y difusor de la cultura en esos años. Vos, bueno, no sé si vos o una reseña leí por ahí del libro en el que se menciona que rescatás en lo común lo extraordinario, como que el libro rescata eso. Tiene que ver con todo esto que venís como diciendo, ¿no? Sí, y creo que también eso es el guiño con las vanguardias, ¿no? El corazón de las vanguardias en términos de su impronta provocativa fue de alguna manera buscar que el arte fuera para la vida. Entonces creo que es muy importante también pensar la vigencia que tiene esa impronta de hacer de lo cotidiano, lo aparentemente ordinario, algo que tiene valor y que tiene mucho sentido también para quienes observamos y participamos de esto que parece lo ordinario, pero que es en definitiva la existencia, ¿no? Es la vida cotidiana. Bien. Y si quisiéramos encontrar el libro, comprarlo, ¿dónde podemos hacerlo? Bueno, muchísimas gracias. El libro ya va a estar pronto en las librerías. La librería del Fondo de Cultura Económica es una librería donde van a poder seguramente acceder ahora muy prontito, así que allí y en otros puntos. Vamos a estar atentos entonces. Sí, totalmente. Y si te quieren contactar para hacerte alguna consulta sobre el libro o seguir tu trabajo también, ¿en dónde pueden hacerlo? Bueno, muchas gracias también por esa posibilidad de establecer un contacto con los oyentes. Me pueden seguir a través de mi cuenta en Instagram, que se llama Historias de Asia. Y bueno, desde ya abierta para compartir y para poder hacer circular lo gestado en este libro, que insisto, es un fruto para compartir. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Sí, fue un placer poder compartir nuevamente, porque nosotros les contamos que nos conocemos hace mucho tiempo. Cuando yo estaba estudiando la licenciatura, bueno, Verónica era profesora de la universidad y ahí nos
en BCN Radio. Décima temporada. Llegamos al final de nuestro primer programa Asia en Buenos Aires. Se nos pasó rapidísimo, Muy como rápido, siempre. sí. Siempre nos quedan ganas de seguir conociendo más sobre cada uno de los invitados que traemos. Así que bueno, si quieren volver a ver el programa, Lo pueden hacer en las redes de BCN Radio, en YouTube y en Spotify. Nos pueden escuchar en ambos y también pueden escuchar todos los programas de las series anteriores. buenísimo. Y Ruti, si nos quieren seguir, Nos pueden seguir en Instagram en @AsiaFestivalBA. bueno, muchísimas gracias a todos. Bienvenida, Lu, al equipo también. Gracias. Gracias a la producción de Estudio Sahar, que nos está ayudando detrás de cámaras, y por supuesto también a la producción increíble de BCN Radio. Nos vemos en el próximo programa.